Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Pues tenemos que romper esa costumbre que ya habíamos hecho casi ley de tocar un tema ligerito en miércoles, pues para salir del principio de la semana y agarrar fuerzas para la segunda parte de la misma. Sin embargo, la comparecencia en la Comisión Segunda de la Comisión Permanente ayer del Secretario de Educación nos obliga a modificar esa regla. Quizá mañana toquemos un tema así ligerito o el viernes, pero por lo pronto hoy va el hachazo con relación a la reforma educativa. De la comparecencia del licenciado Emilio Choaifet Chemor ante la Comisión Segunda, lo único rescatable, porque lo demás fueron lugares comunes y que digan ustedes quién es este y quién el otro y que no tuvo consecuencias la suspensión indefinida y la mentira que te eché. Les aventó un buen choro mareador y pues dicen mejor llevaremos la fiesta en paz. Por un lado, la oposición es que usted debe renunciar y por otro lado el PRI defendiendo al licenciado Choaifet. Al final de cuentas, repito, lo único rescatable es algo que ya había comentado con usted, pero vale la pena retomarlo. El secretario de Educación les dice en su cara a los legisladores, pues díganme ustedes quién es el patrón, pues, porque hay, si no una laguna en la ley, se quedó cuando se aprobó la reforma educativa, tanto en la parte constitucional como en la parte de las leyes reglamentarias, se dejó ahí una situación a todas luces anómala porque quizá en 1992 se entendió esa medida, 23 años después es un absurdo. Es el que se refiere al papel que juegan los gobernadores o los gobiernos de los estados como patrones sustitutos, lo cual eso no tendría algo malo en sí mismo, pero se le asigna la facultad desde 1992 de ser los responsables de informar a la autoridad federal quiénes deben de estar en la nómina cada quincena para que la Secretaría de Hacienda, como se dice en la jerga oficial, sitúe los fondos. Bien, 23 años después y con una reforma constitucional que ha sido loada en cuanto viaje hace el presidente de la República o en cuanto acto aparece, porque esa es la que nos va a permitir formar el talento que requiere el México del futuro y un chorazo mareador ahí. Mientras la gente daña edificios públicos y privados, viola la ley, nomás les falta violar la ley de la gravedad, pero hay cursos especiales que están tomando de levitación, algunos más o menos ya levantan unos 40, 50 centímetros, pero lo que queda ahí es que el convenio entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados, en aquel convenio de colaboración educativa o alguna cosa, de la descentralización, perdón, deja a la reforma constitucional educativa y a sus leyes reglamentarias en el limbo, por decirlo menos. ¿Por qué? Porque no obstante que el gobierno federal documente de manera fehaciente la no asistencia de miles de maestros a su salón de clases, los ve usted ahí rascándose las verijas en el Monumento a la Revolución o causando 1001 dificultades a los que sobrevivimos aquí en el Distrito Federal, pero mientras el gobierno del Estado, y con información y datos recabados por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, envíe a la Secretaría de Educación la nómina completa, tanto la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Hacienda nada pueden hacer. Dicho en buen cristiano, tienen que pagarle a miles y miles de maestros que están incumpliendo con la labor por la cual devengan un salario. Como comentaba Leo Zuckerman hace unos días en su columna aquí en Excelsior, dice que nuestros políticos son reacios a la tecnología. Hoy hay múltiples instrumentos que permiten verificar o documentar la asistencia o la no asistencia de este o aquel maestro a su salón de clases. No hay necesidad de tener un ejército de burócratas con una hoja de papel o una libretota de esas que tienen muchos colores en el lomo. No,
Hay elementos, repito, tecnológicos que pueden ser utilizados y prácticamente en tiempo real estarían enviando a un servidor los datos y la información correspondiente. De esa manera el gobierno federal le pagaría a quien realmente cumpla con su trabajo y al que no, pues diría el filósofo de Güemes, pues no. Sin embargo, repito, el que se mantenga la situación actual, criticable y perversa por donde quiera que se la vea, eso le permite a los gobiernos de los estados negociación política. Además, el año 2016, es decir, ya a la vuelta de la esquina, se llevarán a cabo 12 elecciones para gobernador en el mismo número de entidades federativas. ¿Usted cree que los gobernadores van a aceptar de buen grado que cambie la situación actual y la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda empiecen a dejarle de pagar a aquellos maestros que no asisten a dar clases? ¿Usted cree que lo permitirían? Evidentemente la respuesta suya y mía es que no lo van a permitir. Pero además estamos aquí ante otra situación. ¿Qué aducen algunos gobernadores para seguir en esto que llaman los nadadores nadar de muertito? Dice, si no me la acabo con los problemas que tengo, ahora imagínense ustedes alborotar esta vitachera que es los maestros. Entonces, ¿qué hace el gobierno federal? Pues ya hacemos un llamado a los gobernadores y que ellos nos digan y esto, y mientras ellos no nos digan, yo no puedo hacer nada, y unos y otros se echan la bolita. Mientras tanto, ¿qué es lo que sucede? Que cientos de miles, por no decir millones de niños, padecen, los que llegan a tener clase con estos delincuentes, una educación pésima, de pésima calidad. Y dice uno, bueno, pero luego aprenderán en otra. No, una pésima educación primaria y una igual en secundaria condena a ese joven que termina la secundaria antes de entrar a la preparatoria, lo condena a trabajos de escasísimo nivel tecnológico, trabajos casi manuales, andar barriendo, o eso sí, ser ambulante en alguna gran avenida en Oaxaca, en Acapulco, andar moviendo la panza, o andar repartiendo tarjetitas ahí en la costera para este antro o alguna cosa así. Difícilmente podrán ellos aspirar a un trabajo bien remunerado. Con un agravante extra, además. El número correspondiente al bimestre julio de agosto de la revista Foreign Affairs, que recién acaba de ser publicado, está dedicado en su ensayo principal al efecto de la robótica en las actividades cotidianas. Y pinta ahí un panorama que debería ser tomado en cuenta por nuestra clase política. En la medida en que en los países avanzados el envejecimiento demográfico y la caída de la fecundidad ha llevado a tener cada vez un menor número de niños y un número mayor de viejos, la tecnología ha debido generar una serie de instrumentos, en este caso la robótica, para compensar la falta de nuevos entrantes al mercado laboral. Si usted recuerda, hace algunos años, no muchos, se hablaba de la mecatrónica. No sé si vio usted imágenes donde va pasando por una línea de producción algo que se llama en computadora la motherboard, es decir, la tarjeta madre de una computadora, y aparecía de repente una especie de taladro donde ponía ahí ciertos transistores, condensadores, etcétera. Bueno, ahora ya se pasó, no ahora, sino hace algunos años, a maquinaria mucho más compleja que son los robots. Si usted ve, y seguramente nuestros compañeros de producción incluirán algunas imágenes donde ve usted robots en una línea de producción automotriz, por ejemplo, realizando soldadura, por ejemplo, o colocando algunas piezas del vehículo, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que con ese nivel de tecnología, que al margen de cualquier otra cosa reduce el costo unitario y el número de horas para ensamblar un vehículo, también reduce la necesidad de mano de obra. Evidentemente, en los países avanzados, eso tiene una lógica financiera y productiva.
Pero en un país como el nuestro, donde todavía en los próximos quizá 10 o 15 años, producto de ese dividendo demográfico, donde tendremos mucha gente, todavía, de aquí al 2030, por ejemplo, pero si esa gente está integrado, ese grupo social, prácticamente por analfabetos, las posibilidades que tienen ellos de incorporarse al mercado laboral son nulas. ¿No les preocupa esto a nuestros políticos? No solo no les preocupa, les vale lo que usted ya sabe. De tal manera que cuando va el secretario de Educación ahí a decirles 2, 3 cosas, pues ellos quedan tan tranquilos y primero se están echando la bolita, insultándose, ofendiéndose, pero luego se van a pistear juntos. Esa clase política no le interesan esos grandes problemas del país, nada harán, y la situación en lo que se refiere a la calidad de la educación pública, particularmente en los niveles primeros, que sería preescolar, primaria y secundaria, están de dar miedo. ¿Cuál es la respuesta de no pocos padres de familia? Tratar de inscribir a sus hijos mediante grandes sacrificios que rayan en la desesperación. Los inscriben en escuelas privadas, los ponen en alguna escuela de inglés, les compran su tableta o su computadora, con miras a suplir las grandes deficiencias de ese sistema educativo. ¿Qué queda después de esta comparecencia? Resumamos pues, simplemente la verdad que le soltó en su cara el licenciado Emilio Chuaifet, secretario de Educación. Señores, díganme ustedes cómo le hago, quién es el patrón sustituto. Como diciendo, señores, es una cuestión de ley y ustedes son los encargados de reformarlas o de aprobar nuevas. ¿Y sabe usted qué van a hacer diputados nuevos que entrarán en funciones el 1 de septiembre? Y los senadores que todavía les quedan 3 años más para estarla bateando, no van a hacer nada. Pero ese es el México que se está moviendo, ya ha oído usted, ¿verdad? Solamente que se refieran a los temblores porque es lo único que nos movemos, pues. Muchas gracias, le agradezco su presencia aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV y mañana nos vemos aquí, vamos a rascarle por ahí algún tema y en un descuido hasta sale un poquito de pus. Muchas gracias, buenas noches y aquí nos vemos y ya ve lo que le pasó a la Copa América, por eso yo le decía a usted, en este espacio están los que ven más allá de la Copa América y ahora... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.